hemos estado con una serie que se ha titulado El Verbo. Amén. Ya hemos tenido dos hermosísimos sermones, amén, donde hemos hablado sobre el Verbo, donde hemos transmitido la verdad de Dios y conocer sobre ese Verbo que se hizo carne, amén, y que habitó entre los hombres. Y hoy pues también seguimos con la serie El Verbo, y he titulado el sermón con la ayuda de Dios, Dios se hizo hombre, Dios hombre. Entonces vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, que es el texto con el que se ha venido trabajando. ¿Lo tenemos? Amén. Acompáñeme en esta oración, amado hermano. Padre, te damos a ti en esta mañana, Señor, gracias. Gracias por estar aquí, Señor, reunidos, celebrando, Señor, a tu Hijo Jesucristo, dándole a Él toda la gloria y toda la honra, toda la alabanza y la exaltación que Él merece, Señor. Gracias te damos en esta mañana, Dios. Te pido, Padre, que en esta mañana, Señor, yo pueda ser un instrumento de bendición a través, Señor, del sermón, a través del mensaje. Señor, tú seas glorificado y exaltado, Señor. Que tu verdad, Señor, cale profundo en nuestros corazones en esta mañana. Que sea, Señor, de edificación para tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Leemos, dice la palabra del Señor, capítulo 1. En la Reina Valera dice, el Verbo hecho carne. Y dice, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, hablando de Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Verso 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y el Evangelio de Juan, el discípulo, el apóstol Juan dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, amados hermanos, como les decía, habíamos tenido dos sermones anteriores. En uno no pasó nada. En uno de los sermones, el primer sermón, vimos cómo el Verbo hecho carne tenía el poder de calmar la tempestad, y de cómo Dios, en la persona de Cristo, tiene el poder sobre todas las cosas, amén. Y cómo debemos, como hijos de Dios,
tener la confianza, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que esté a nuestro alrededor, que podamos considerar que es como esa tormenta en la que se encontraban sus discípulos. A pesar de la dificultad, a pesar de la adversidad, debemos tener la confianza. Así, la misma confianza que él tenía al estar ahí dormido, él confiaba en su Padre, amén. Y nosotros debemos confiar igual, de la misma manera. En el siguiente sermón, nuestro hermano Andrés nos habló de Bartimeo el ciego y cómo quizá muchos se encuentran en esa condición, como la de Bartimeo, expresaba nuestro hermano. Cómo se encuentran muchos en esa situación de estar ahí, ciegos, sin ver la luz. Y cómo quizá él había escuchado hablar de Jesús y cómo él quizás pensó humanamente que Jesús podía resolver su problema. Pero tal vez él humanamente pensó nada más en que podía resolver su problema físico. Mas sin embargo Jesús no solamente puede hacer eso, sino que puede resolver un mayor problema. Y es el problema de la muerte eterna, amén. El problema en el cual nos encontramos muchas veces, nos encontramos todos. Más aquel que no tiene la luz verdadera que vino a alumbrar a este mundo. Entonces vemos en esa historia, cuando Jesús dice que dio la orden, Él dio la orden, dijo que le mandó a traer. Vemos ahí que es Dios quien da la orden y da esa orden para salvación. Como dice Romanos, verso 17 en el capítulo 1, es por fe y para fe. Es un regalo de Dios, nuestra salvación, amén. Vemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, se conoce, dice, en la expresión que Juan está utilizando, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Se conoce como verbo, ¿verdad? Una definición dice que es una clase de palabra cuyo significado indica la acción. Entonces, considerando que verbo, que esa palabra, que dentro de una oración, tanto verbal o escrita, es la acción, entonces, ¿qué quiso Juan decir al expresar con esta palabra verbo? ¿Qué quiso él decir en su evangelio, iniciando su evangelio, yéndose hasta el puro principio, hablando de que el verbo estaba desde el principio? ¿Qué quiso expresar Juan? ¿Qué quiso decir Juan cuando expresa que el verbo era Dios y que este verbo se había hecho carne? El verbo, como Juan lo expresa, ese término expresaba que la palabra de Dios se había encarnado en Jesús. Ahora, hay versiones de la Escritura donde cambia la palabra o la expresión verbo y dice palabra. Entonces, si leemos ese versículo donde dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Hay versiones que dicen eso. Y es que eso es lo que Juan estaba diciendo. Él estaba utilizando una palabra que expresaba eso, expresaba palabra. Ahora bien, con el término de verbo también expresaba que la palabra de Dios se había encarnado en Jesús. Y el término palabra se utiliza de diferentes maneras en la Biblia. En el Nuevo Testamento hay dos palabras, griegas que se traducen para expresar palabra, que sería rema y logos. Donde Juan escribe haciendo mención del verbo, fácilmente podemos entender que quería decir que la palabra era Dios, la acción de Dios, el cual es Jesús y estaba desde antes de todo. Ahora bien, diciendo que estas dos palabras griegas tienen significados ligeramente diferentes, rema y logos. Rema generalmente significa una palabra hablada. Por ejemplo, si quiere
lo busca, si quiere lo anota, como usted desee. En Lucas capítulo 1, verso 38, cuando el ángel le dijo a María que sería la madre del Hijo de Dios, ella respondió: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu rema, conforme a tu palabra. En este caso, el rema o palabra, era la declaración de un asunto, de un tema específico, un mandato, una orden que Dios está dando. Pero logos, que es la que utiliza Juan, esta tiene un significado mucho más amplio, un significado mucho más profundo, un significado filosófico incluso. Este es el término que usa Juan, que por lo general implica el mensaje completo. Y se usa principalmente en referencia al mensaje de Dios a la humanidad. Esta palabra logos, en la filosofía griega, ahora, ¿por qué digo en la filosofía griega? Porque incluso antes de Jesús, en el tiempo de Jesús y después de Jesús, había muchas corrientes filosóficas de los griegos. Había unas corrientes que habían incluso que los pueblos, que los países, que los lugares habían estado adoptando. Se le llamaba la corriente helenista, y era una corriente de muchas filosofías griegas, de la filosofía platónica y demás filósofos griegos. Entonces esta palabra que Juan utiliza, la está utilizando por una intención, y es porque incluso después de Jesús, estas corrientes filosóficas también estaban siendo muy fuertes. Entonces él utiliza esta palabra. Logos era, para los griegos, era la razón, era la lógica. Era vista solamente como una fuerza abstracta que traía orden y armonía al universo. Ejemplo, hoy vemos a través de un logo, y es de ahí donde deriva la palabra incluso que entendemos como logotipo. Entonces vemos a través de un logo la representación a veces de una marca, sea para una bebida, sea para una prenda o un servicio. Entonces a través de ese logo, esa marca es representada, ese servicio, esa bebida o aquello es representado. Así con el logo ya tenemos entonces la idea que quiso la compañía o la empresa dar a conocer, y que en ese logo quedará todo el concepto. Generalmente usted cuando ve ese logo X, usted de una vez lo asocia y entiende, y de una vez usted puede interpretar muchas cosas. Usted puede venir y decir, bueno, calidad. Usted ve el logo y usted dice calidad. Usted ve el logo y dice caro. Usted ve el logo y dice económico. Y así sucesivamente. El logo lo que hace es transmitir la idea central, por decirlo así, o transmitir todo lo que él quiere decir. Eso es lo que es un logo. Y Juan es lo que estaba tratando de hacer. Inicia el evangelio designando a Jesús como el logos, como el verbo. Juan lo presenta como la palabra personal de Dios, la palabra íntima de Dios. La palabra era Dios, estaba desde el principio, estaba con Dios. Había una relación íntima, el Padre y el Hijo. Eso es lo que Juan estaba tratando de decir y utilizando esos términos. Vaya conmigo un momento a la carta de Hebreos capítulo 1. Hebreos 1, verso 1, hasta el verso 4. Me dicen amén. Dice así la palabra: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras
en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredero más excelente en nombre que ellos. Dios le había hablado al hombre a través de su palabra en el pasado. Empleó a los profetas como su principal instrumento de revelación, pero ahora se había revelado en Jesucristo y lo había hecho supremo sobre todas las cosas. El verbo, la palabra, el logos, por medio de su Hijo, es terminante. Cumple y trasciende todas las palabras previas de Dios. No hay nadie con mayor autoridad que el verbo hecho carne. Se enumeran 7 grandes verdades sobre el verbo en este texto que acabamos de leer. Y una de ellas es que Dios habló por medio de su Hijo. Lo segundo es que lo constituyó heredero de todo. La tercero, quien asimismo hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria. Como cuarto, la imagen misma de su sustancia. 5, Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. 6, efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Y 7, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esto confirma la supremacía de Cristo. Él es supremo ante todo. No existe nada más alto que Él. No hay nada superior a Él. Él es supremo. No la imagen de ningún otro ser creado, ningún otro ser, ningún otro hombre, ninguna institución puede estar por encima de Él. Ninguna institución religiosa, ningún hombre puede tener esa supremacía, aunque así muchos lo han querido. Moisés incluso, el más grande profeta para el pueblo de Dios, dice Hebreos en el capítulo 3, verso 6, dice que fue solo un siervo en la casa de Dios. Dice que eso es lo que él fue. Y para los hebreos era su más grande profeta. Pero Cristo como Hijo está sobre la casa de Dios, dice la palabra. No hay nada ni nadie que tenga la autoridad y supremacía del verbo hecho carne. Lucas en el capítulo 4, en el verso 31, hablando de Jesús, relata lo siguiente. Dice que Jesús descendió a Capernaum, en el verso 31, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Dice en el verso 32. Dice, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Lucas en el verso 32 dice que cuando Jesús enseñó a la gente, dicen que ellos se admiraban. Y cuando dice se admiraban es que quedaban atónitos. Algo que no podían jamás o nunca podían haber recibido de cualquier otro maestro de la ley. Se enfatiza que con Jesús ellos quedaban absortos, quedaban totalmente admirados de su doctrina, de su palabra, porque Él era el Logos, Él era la autoridad, su palabra era con autoridad. El pueblo estaba maravillado, no solo por las palabras que Jesús usó, sino por todo su mensaje. En realidad, Jesús ahí no solamente estaba hablando de los textos antiguos de la palabra, sino que Él estaba hablando de sí mismo. Él era el mensaje. Él mismo era el mensaje. En Él mismo se encerraba todo. En la humanidad de Cristo era el mensaje total de Dios para nosotros, para el hombre. Y aquellos hombres estaban totalmente admirados.
Juan no estaba diciendo que Jesús es el mensaje, sino que era totalmente Él el mensaje. En Él estaba todo lo que Dios quería comunicarle al hombre. Jesús dijo de sí mismo, ahí en el capítulo 4 de Lucas, en el verso 18, si gusta me acompaña. Capítulo 4, verso 18. Jesús hablando de sí mismo, el verbo hecho carne, Dios hombre. ¿Me dicen amén si lo tienen? Capítulo 4, verso 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, decía el Señor Jesucristo, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice en el verso 20, estaba Jesús ahí frente a todos ellos enseñando, estaba abriendo el rollo, la escritura, pero en el verso 20 dice, y enrollando el libro, lo dio a los ministros. Imagine la escena. Y se sentó. ¿Y qué dice luego? Dice, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Estaban fijos en Jesús. Jesús acababa de dar una palabra, una profecía. Esa palabra se cumplía en él. En el verso 21 empieza a decirles, después de que él llega y se sienta, y ellos ahí, admirados, fijos, su mirada en él. Entonces él comienza a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Toda la deidad, absolutamente toda la deidad de Dios estaba ahí en él. El verbo, el logos de Dios, toda la divinidad, todo el poder creador, toda la sabiduría de Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es el testimonio que Juan estaba dando. El testimonio de Juan, uno de los discípulos del círculo más íntimo de Jesús, el discípulo amado. Las escrituras declaran que el verbo es la multiforme sabiduría del Padre. En él se encierra toda la sabiduría. En 1 Corintios 1:30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. En Efesios 3, verso 9 dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Verso 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. El verso 11 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Colosenses 2, verso 2 dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios y el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En la persona de Jesucristo se encierra todo, absolutamente todo, todo el poder divino, toda la sabiduría, todo el mensaje que Dios quiere expresar al ser humano, al hombre. Es por medio del verbo, es en el verbo y es con el verbo que el creyente recibe la sabiduría y experimenta la justicia y la santificación y la redención. Es a través de él. La perfecta revelación está en Jesús encarnado. Está en el Logos, está en el verbo encarnado, la naturaleza divina. Juan en el verso 14 dice, vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. En el verso 18 más adelante dice,
A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que estaba en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él se reveló, el Padre lo reveló a través de Jesucristo. Así, hermanos, como muchas veces las palabras de una persona revelan la mente y el corazón, las intenciones. No sé si usted, cuando tiene tiempo de conocer a alguien en su trabajo, en su vecindario, e incluso hablando del matrimonio, a su cónyuge, a su esposo, a su esposa, usted, conforme él hable, conforme él se exprese, conforme él está hablando, el tono de su voz y todo, usted ya como que sabe, incluso a veces desde antes, ¿verdad? ¿Qué intención tiene? Ya usted como que conoce, ¿verdad? Revela, como que se revela a través, eso, las palabras a través de nosotros muchas veces revelan quiénes somos, revelan lo que hay en nosotros. Porque la palabra dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces esto revela muchas veces lo que hay en nosotros y qué es lo que tenemos. Amén. Entonces, así mismo como las palabras de una persona revelan su mente y revelan su corazón, Cristo, la palabra, revela el corazón y la mente de Dios. Él revelaba todo del Padre, en Él estaba toda la revelación del Padre, de Dios Padre. Juan, en el capítulo 14, verso 8, vemos el relato donde Felipe le dice al Señor, le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta, le dice Felipe. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto, a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Dios Padre revelado en su Hijo ha sido siempre, amado hermano, el deseo en el corazón de Dios. Que el hombre, que su creación lo conozca y viva en una íntima relación con Él. Jesucristo, el Verbo hecho carne, la palabra encarnada. Eso es el mensaje de Dios, es lo que Dios ha querido siempre, que le conozcamos. Es la intención de Dios, es lo que hay en el corazón de Dios. Es que usted le conozca a Él por medio de su Hijo, que usted venga a Él por medio de su Hijo, que usted y yo tengamos una relación íntima con Dios. Y eso solamente puede ser a través de Jesucristo, el Verbo hecho carne, Dios, hombre. Y vivía en una íntima y vivir en una íntima relación con Él. Y para crear esa íntima relación, Dios es quien actúa. Dios toma la acción, así exactamente igual como en el huerto del Edén, Dios buscando a su creación. Después de la caída, Dios busca a su creación, no los abandona, más bien les cubre su vergüenza con vestiduras de piel. Es lo mismo, Jesucristo. Toda la deidad en Él viene al mundo para habitar entre los hombres, para manifestarse al mundo, para manifestarse al hombre. Él, imagínense, estando en su gloria, Él no tenía la necesidad de hacer eso, pero Él tal vez vino y voy a decir, Él pensó: me voy a hacer como John Lennon, me voy a hacer como Titi, como Gaby, me voy a hacer como Mario, como Dennis, como Jerry, me voy a hacer como Soledad, como Cecilia, póngale el nombre que usted quiera, Sonia, como Edis. Dios, amado hermano, Dios se humilló a ser igual
a su creación, a ser igual a nosotros, a estar al mismo nivel de su creación. Eso es glorioso, hermano. Eso es maravilloso. Yo no sé si usted puede ver la grandeza en eso, ver su gloria, ver su majestuosidad en Él. El Verbo hecho carne, glorioso, como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. En el verso 4 dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La vida verdadera y genuina se personifica en Cristo. Su vida es la luz para todo el mundo. La verdad, el propósito, el poder de Dios se ponen a la disposición de un mundo perdido, un mundo en tinieblas. Se pone a la disposición por medio del Verbo hecho carne, Dios hombre. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Cristo, el Dios eterno, se hizo hombre. Es lo que nos relata Filipenses en el capítulo 2. Muchos conocemos ese texto, que Él, siendo en forma de Dios, Él no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y fue hecho semejante a nosotros, semejante a los hombres, semejante a usted y a mí. Eso es maravilloso, amado hermano. Dios buscando al hombre, humillándose de tal manera, poniéndose en la condición suya y mía. La humanidad y la deidad se unieron en Jesucristo. Estaban ahí juntas, Dios, toda la deidad y toda la humanidad, de una manera humilde. El Dios eterno, el que no tiene principio ni fin, entró en la vida y en el ambiente humano con limitaciones de la misma experiencia humana. Para algunos de los contemporáneos de Juan, en aquella época, el espíritu y lo divino se oponían totalmente, por completo, a la materia. En sus filosofías y en sus pensamientos y en sus razonamientos, grandes hombres sabios, esto era imposible. Era imposible lo que Juan básicamente está aquí declarando. Todo este capítulo de Juan, en el capítulo 1, para estos contemporáneos esto no era posible. Lo que era espiritual se oponía totalmente a lo terrenal, a la carne, o sea, no podía ser así. Otros creían en estas filosofías que los dioses visitaban la tierra disfrazados como seres humanos. Pero aquí Juan, con este despliegue teológico que hace básicamente, aquí Juan elimina y disipa toda esa falsa creencia, llámese como se llame, hermano. El Verbo eterno de Dios no solo tenía apariencia humana, sino que realmente Él se hizo humano, asumió una naturaleza humana completa y genuina, pero era Dios mismo, nunca dejó de serlo. Él era totalmente Dios y totalmente hombre. Las dos naturalezas, humana y divina, estaban en Él, sin mezcla, sin confusión, sin separación o alguna división. Habitó entre nosotros, demostrando con su palabra y poder que Él era Dios. Dios habitó en medio de su pueblo. En el Éxodo, capítulo 40, verso 33, finalmente dice la Escritura, hablando de Moisés, finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra, dice. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y dice en el verso 35, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba.
Dios habitó en un tiempo, en una forma sumamente limitada también, habitó con su pueblo en lo que llaman el tabernáculo, en una tienda. Pero ahora el Verbo tomó forma de hombre y habitó en un cuerpo humano, caminó entre los hombres. Esto era algo supuestamente imposible según las corrientes filosóficas. En el Salmo 113, verso 4, leo para usted, dice: excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas? El Señor es sobre todo alto, sumamente elevado, amado hermano. Su gloria está sobre los cielos, universalmente superior. ¿Quién como el Señor, que puso su trono en lo más alto? Es lo que dice este salmo en el verso 5. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas? ¿Quién como Él, que puso su trono en lo más alto? Dios mismo, Él se entronizó, porque no hay nadie mayor que Él. No hay nada superior a Él, no hay nada por encima de Él. Y ese Dios tan grande se hizo hombre y habitó entre los hombres. Es una grandeza y una sencillez, hermano. Es una grandeza admirable y a la vez una sencillez también tan admirable. Una humildad y a la vez una sabiduría encerrado en la persona de Cristo. Es digno de alabar. Es digno de exaltar, ver su amor, su bondad a través de esto, de que el Verbo se hubiera hecho carne, que habitara entre nosotros, con caracteres distintivos, una elevación extraordinaria. Hablo de Jesús, hablo del Verbo, una grandeza insuperable y una sencillez admirable, hermanos. Piense un momento nada más en eso. Tomó nuestra forma, se puso al mismo nivel de su propia creación. Y el ser humano, nosotros, usted y yo, prepotentes, orgullosos, soberbios muchas veces. Y Él, siendo el creador de todo, Él que no tiene principio ni fin, tomó su forma y la mía, por amor y para habitar entre nosotros. El ser humano con prepotencia y orgullo lo desprecia, y muchas veces nosotros pecamos también de eso. Le damos la espalda, somos orgullosos. No podemos ponernos al nivel de nuestro prójimo. Él se puso a nuestro nivel, a su nivel y al mío. Y usted y yo muchas veces no podemos ponernos al nivel de nuestro prójimo, de su hermano. No podemos ponernos al mismo nivel, siendo perdonadores, teniendo misericordia, teniendo amor, un amor no fingido para con nuestros hermanos, estimando a nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos. Nosotros definitivamente hay demasiado orgullo y mucha prepotencia en nosotros. Yo quiero que usted contemple eso, que Él, siendo Dios, se humilló, poniéndose en su condición y en la mía. Y no solamente eso, sino que después también pagó un precio. Fue hasta la cruz, fue hasta la muerte. Vemos a Dios, a Jesucristo, teniendo control de la naturaleza. Lo vemos sanando, lo vemos libertando, lo vemos resucitando, sanando leprosos, liberando endemoniados, resucitando a la hija de Jairo, tomando 2 panes, 5 peces, alimenta a 5,000, sin contar niños y mujeres. Lo vemos calmando una tempestad, sanando al ciego Bartimeo, caminando sobre las aguas. Resucita a Lázaro,
su amigo. El Verbo Dios hombre se sentaba a la mesa con ladrones, con mentirosos, con prostitutas, con publicanos. Todo su esplendor, toda su gloria, como dice Juan, su gloria, su gracia, su verdad, encerrado en la persona de Jesucristo. ¿Qué es Cristo, amigo? ¿Qué es Cristo, hermano, para usted? ¿Quién es Cristo Jesús? Él es Dios hecho hombre, no como muchos han dicho, que era un simple profeta. No, Él era Dios revelándose a la raza humana. En Él estaba la vida, y la vida es la luz de esta humanidad, la luz verdadera que alumbra a toda la raza humana. Entre tantos milagros de Jesús, los cuales no todos fueron registrados, Juan declara que él creyó que no cabrían los libros en el mundo si todo lo que el Señor todo lo que el Señor hizo se hubiese escrito. Hay un milagro, uno, el cual es uno de los más gloriosos y grandes, es el de su resurrección. Ese es uno de los milagros más grandes, cuantificados en la Escritura. Es que Él resucitó. Quisiera pedirle a mi hermano Daniel que si puede pasar. Quiero que me acompañe a Lucas 24. Me dicen amén cuando lo tienen. Este milagro maravilloso es el más grande milagro. Él dijo que nadie tomaba su vida, Él la ponía. Él ponía su vida y la volvía a tomar. A Él nadie lo podía matar, hermano. ¿Cómo iban a matar a aquel que es el alfa y el omega, el principio y el fin, eterno, por siempre y para siempre? ¿Cómo? Él puso su vida, Él la entregó y Él mismo la volvió a tomar. A Él nadie puede matarlo, hermano. Nada puede destruirlo. Él es eterno, Él es sin principio, Él es sin fin. Su gloria, su majestad, Dios hombre, vino a la tierra por usted y por mí, humillándose, poniéndose en su condición y en la mía. Lucas 24, verso 1. El primer día de la semana, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, algunas otras mujeres con ellas. Yo me imagino la angustia que tenían, el duelo, el dolor que podían estar experimentando. El Maestro, el Verbo, el Señor, en ese momento para ellos había muerto. Verso 2. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Debe haber sido sorprendente. Quién sabe qué pensamientos cruzaron. Que alguien había hecho una atrocidad, que habían profanado la tumba, quizás. La angustia pudo haber sido todavía más grande. ¿Usted se imagina que eso sucediera? Que usted supiera que un amigo, un pariente, su familiar
que han profanado el lugar donde usted ha depositado su cuerpo. Verso 4. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. La resurrección de Jesucristo es una de las verdades más esenciales del Evangelio. Se confirma por los siguientes hechos. La tumba está vacía. ¿Sabe, hermanos? Si los enemigos de Jesús hubieran tomado su cuerpo, de seguro no habrían dudado en mostrarlo, para ellos querer probar que Él no había resucitado y que Él no era quien decía ser. Esa es una. Ahora, si los discípulos hubieran tomado su cuerpo para hacer creer que esto era verdad, ¿usted cree que hubieran sacrificado sus vidas y posesiones por lo que ellos mismos sabrían que era una mentira? Cuando ellos mismos fueron entregados sus vidas, muertos en una cruz, aserrados, decapitados, quemados en la hoguera. Si esto no fuera verdad, si el Dios eterno se había hecho hombre, el Verbo hecho carne, si esto no fuera una verdad, hoy muchos también mueren, son perseguidos, atribulados, con atrocidades, violados por esta gran verdad. Nuestro Señor vive y reina. Podemos decir con convicción, amado hermano, y fe en nuestro Señor Jesucristo, como dice la Escritura en Corintios 15, 54. Sorbida es la muerte en victoria, devorada, absorbida totalmente es la muerte en victoria, en la victoria de nuestro Señor Jesucristo. El Verbo hecho carne resucitó. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El Verbo, el Logos de Dios, el Dios hombre. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Hoy, amado hermano, hoy sigue habitando en el corazón de su pueblo, en el corazón de sus hijos, quienes hoy conforman su iglesia. Esperamos su regreso y confiamos en su promesa, en la promesa que está en Mateo 28:20, de estar con nosotros hasta el fin del mundo. La oscuridad del mundo se levanta, hay mucha maldad, hay una amenaza terrible, hay una fuerza increíble entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Pero Él ha prometido estar con nosotros, amado hermano. Estará con nosotros hasta el fin del mundo. Esa es su palabra y nosotros la creemos. Él dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. La puerta aún está abierta, la puerta aún no se ha cerrado. Hoy es el día en que, si Dios está hablando a su corazón, si usted necesita entrar por esa puerta, usted puede hacerlo para salvación eterna. Él vive, Él resucitó. Quiero que vaya conmigo a Romanos 14:11. Y con esto cierro. Me dicen amén.
Amén. Dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Un día, amado hermano, no habrá ningún ser en esta tierra, ni en el cielo, ni debajo de la tierra, que se mantenga firme delante de Él. Un día toda rodilla se doblará ante nuestro Dios, nuestro Señor Jesús. Aliéntese, hermano. Tenga confianza. No tenga miedo. Ante la persecución, no tenga miedo de levantarse y proclamar el evangelio de nuestro Dios soberano. Aliéntese. Póngase firme. Cobre valor en las fuerzas de Él. Vamos a orar, hermanos. Dios, gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque en Él toda la divinidad, toda la humanidad genuina estaba en Él. Dios hombre se reveló a nosotros a través de la persona de Cristo. Señor, gracias por ese amor tan grande. Gracias por tu verdad. Gracias, Señor, en esta mañana te damos, amado Dios, recibe toda la honra, toda la gloria, la alabanza, la exaltación, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. A ti sea honra, gloria, poder y alabanza por los siglos de los siglos. Te adoramos, Señor. Te exaltamos. La esperanza que tenemos de estar un día, Señor, adorándote, alabándote, Señor, y exaltándote por siempre. Creemos en ti, creemos en tu palabra. Jesucristo viene por su iglesia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.